Eterno Dios, te doy gracias por esta mañana que tú nos regalas, Señor. Te doy gracias, papito hermoso, porque nos podemos levantar en esta mañana y poder abrir los ojos a un nuevo día. Padre, en esta mañana queremos poner en tus manos este tiempo. Queremos leer tu palabra, Señor, meditar en ella y esperamos que tu presencia esté con nosotros, Señor. Que cada persona que escuche este audio, Señor, sienta tu presencia en este momento, Señor. Te ruego, Padre mío, que lo bendigas y le ayudes, Señor. Y a cada uno de nosotros, háblanos con tu palabra. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde mi tiempo con Dios. Venimos leyendo el libro de los Romanos y hoy vamos a leer el capítulo número 15. Vivir para ayudar y edificar a otros. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A ellos se refería el salmista cuando escribió: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito: alégrense con su pueblo, oh gentiles. Y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar Isaías dijo: el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Propósito de la carta. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas también, que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar al río, a la región del Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras donde dice: los que nunca se enteraron de Él verán y los que nunca oyeron de Él entenderán. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque
estuve predicando en esos lugares. Planes de viaje de Pablo. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo, juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Bueno, este es el final del capítulo 15 del libro de los Romanos. Mire que en su encabezado habla acerca de vivir para ayudar y edificar a otros. Si hacemos un pequeño recorderis de los anteriores capítulos, recordemos que los primeros hemos recibido la buena nueva. Pablo les escribe esta carta a los romanos presentándoles la buena nueva que es Jesucristo nuestro Señor. Primero habla de cómo el mundo ha estado y cómo nos hemos convertido en personas muy egoístas que solamente empezamos a satisfacernos a nosotros mismos, a tener nuestros propios razonamientos y tener ideologías que van contrarias al Señor. Después habla de la buena noticia de que nosotros somos salvos por la fe y empezamos a estudiar bastante esto, que la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos cobija a nosotros porque nosotros no tenemos que cumplir con los mandamientos de la ley de Dios para salvación. Los cumplimos porque ya nos agrada y porque ya tenemos a Dios en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos lleva a que los cumplamos, pero no lo hacemos para cumplirlo, para ganar la salvación, porque la salvación se gana por la fe en Jesucristo. Solo creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros somos salvos. El justo por la fe vivirá. Entonces viene hablándonos el apóstol Pablo acerca de todo esto, pero en el capítulo 12 empieza la cosa a transformarse y nos empieza a moldear o a hablar acerca de ya una madurez espiritual. Una inmaduro espiritual se diferencia a una persona madura es precisamente en el momento en que deja de pensar en sí mismo y empieza a pensar en nosotros. Mire que hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Verdaderamente las personas o nosotros antes de conocer al Señor, lo único que pensábamos era nuestro bienestar y el de nuestras familias. Cuando conocemos al Señor, al principio de pronto seguimos siendo egoístas y lo que hacíamos era pedirle al Señor cosas para nosotros, para que el Señor nos bendiga y que nos dé esto y que nos dé lo otro, y a nuestra familia. Pero ya en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios y en la medida que vamos transformando nuestra mente, sacando la parte del mundo y empezando a meter la palabra de Dios a nuestra vida, nuestra mente es transformada y ya no se moldea a este mundo, sino que empieza a moldearse a los
propósitos de Dios en nuestras vidas. O sea que ya no somos nosotros los que estamos razonando para nosotros mismos, sino que es Dios que nos está metiendo en nuestra mente lo que verdaderamente tenemos que hacer. ¿Y cuál es el propósito de servir a los otros? Hombre, el propósito que tiene al servir a los otros es el propósito más hermoso que hay, porque cuando nosotros hacemos como una especie de canje. Ok, Señor, yo me encargo de las cosas de los demás y usted se encarga de las mías. Y es un mejor negocio porque nosotros nunca vamos a poder satisfacer a las personas de todo lo que necesiten. Solo Dios puede hacerlo. Y cuando nosotros nos encargamos de los demás, pues hombre, qué bendición que el Señor se encargue de nosotros, de lo nuestro. Eso trae un beneficio muy grande y verdaderamente somos bendecidos. Y no solamente eso, sino que trae una plenitud tan grande a la vida que cuando una persona sirve a los demás, siente satisfacción. Mira, una persona se puede ganar la lotería, puede tener muchos millones de dólares, pero si es una persona que está vacía y que no ayuda a las demás personas, le digo sinceramente que no tiene ninguna satisfacción. Solo el ayudar a los demás, el pensar en los problemas de los otros, hace que nuestros problemas se minimicen y que verdaderamente no tengan la dimensión que muchas veces nosotros le ponemos a nuestros problemas, porque como no pensamos sino en nosotros, entonces simplemente lo que hacemos es agrandar el problema y somos los únicos que tenemos el problema. Es que yo soy el más desgraciado, el más desdichado. No, cuando nosotros pensamos en que hay personas que están peor que nosotros y les ayudamos a ellos, las cosas nuestras toman el tamaño que deben de tomar y empezamos a vivir más en paz y tener mucho gozo. Mire que Dios cuando vino aquí a la tierra fue a servir a los judíos y Él vino a demostrarnos que lo que debíamos de hacer nosotros era también servirle a las personas, lavarle los pies, levantar los brazos de las demás personas, ayudar en lo que más podemos. Y eso nos trae esa plenitud. Y también el Señor nos habla de que a los judíos, como lo rechazaron, entonces tuvimos la oportunidad nosotros los gentiles de alegrarnos, de poder también aceptarlo a Él. Y lo que dice el salmista es que dice esto: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré las alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito: alégrense con su pueblo, oh gentiles. Mire que el Señor vino también para que nosotros nos glorificáramos por la bendición tan grande que el Señor nos da a nosotros, porque vino a servir a los judíos, pero también nos vino a abrir la puerta a nosotros, para que nosotros pudiéramos también ser salvos por la gracia y la misericordia de Él. Qué bendición es este libro. Y vemos también que el propósito más adelante de esta carta es precisamente traer las buenas nuevas a los gentiles. Recordemos que los romanos son personas que algunos no eran judíos, y por eso Pablo también les habla a los romanos que no son judíos, sino que son gentiles, así como nosotros. ¿Para qué? Para que recibamos la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nosotros y que nos abrió la puerta a los gentiles para que nosotros fuéramos salvos. Incluso tenemos el beneficio más grande de que solamente por la fe en Cristo. Acordémonos que el pueblo judío ha pasado por muchas dificultades, por muchas situaciones difíciles. A ellos se les dio la ley y por medio de esa ley, ellos al incumplirlas, ellos pagaban muchas consecuencias por eso. Pero gracias a mi Señor, hoy nosotros somos salvos por gracias, somos bendecidos porque solo la misericordia y la gracia de Dios nos cobija a nosotros. Y muchos de los antiguos del Antiguo Testamento de los profetas querían estar en esta época donde el lugar santísimo es usted y soy yo, porque somos el templo del Espíritu Santo, donde habita Dios. Ya no es en un templo construido por hombres, sino en el templo construido por Dios, que somos los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo como Dios y Salvador. Los planes del viaje: acordémonos que esta carta la escribió antes de llegar a Jerusalén, cuando estaba en Macedonia y en Acaya. ¿Por qué? Porque cuando él escribe esta carta, él todavía no estaba preso y les está hablando a ellos de que habían recogido una ofrenda para llevarle
a los hermanos en Jerusalén y él espera llegar hasta Roma, pero precisamente porque fue antes de haberlo apresado. Recordemos cuando estábamos hablando en el libro de Hechos que hicimos todo el recorrido de los viajes de él, y en ese último viaje precisamente fue cuando él lo apresan en Jerusalén. Después lo llevan para otra ciudad, no me acuerdo en este momentico cuál es, pero después lo llevan a otra ciudad porque lo iban a matar, y por último lo llevan hasta Roma, donde está preso por 2 años. Por eso es que viene esta mención de que él quiere llegar a Pablo, los planes que él tenía de llegar a Roma. Supimos y que él sí llegó por medio del libro de los Hechos, pero llegó en circunstancias como prisionero. Pero esto es básicamente lo que el Señor nos está hablando en este capítulo. Es una bendición de conocer el propósito, de saber de que el servicio a los demás da plenitud, y que tratemos de servir a las otras personas sin ningún interés, y verá que la vida cambia y vamos a tener un propósito muy grande en nuestras vidas sirviendo a los demás. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Padre, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has traído en esta mañana, Señor. Yo te pido, Padre Santo, de que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a conocer el propósito que tú tienes con cada uno, Señor. Te pido también, Padre Santo, de que nos ayudes a quitar ese egoísmo, ese egocentrismo en nosotros, Señor. A empezar a pensar en las necesidades de los demás, Señor. Y poder, así como tú, Señor, serviste cuando estabas aquí en la tierra, Señor, así mismo nosotros aprender a servir a los demás, Señor. Te doy gracias por cada oyente de estos audios, Señor. Y te pido que nos bendigas el resto del día. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan un hermoso día.